internet de datos y los demás pues podemos poner las cámaras. Bien, Sofía. Ahora yo les decía, ya tengo arreglada la computadora pantalla para ver a 50 personas de un solo. Entonces quiere decir que ahorita hay 22. Obviamente tengo que verlos a todos. Y no es posible que de 22 personas que estén conectadas, solo hayan 6 cámaras, 7 cámaras. Es imposible. Entonces, por favor, a mí no me importa que estén despeinados, que no se hayan bañado. No, eso no me importa. Me importa que estén en la clase para poder saber si nos estamos comprendiendo, ¿verdad? Me parece que en la clase última vimos a San Francisco, ¿verdad? No tenga problema, no tenga pena, si usted puede estar comiendo ahí, puede estar tomando café y no hay ningún problema, ¿verdad? De acuerdo, Jennifer, gracias. Entonces les decía, en la clase anterior vimos a San Francisco, ¿verdad? ¿Qué recuerdan de San Francisco? Licenciada, Dígame, dígame, Javier. fíjese que usted me escribió, no sé si me escucha bien. Sí, bien lo estoy escuchando. Bueno, usted me escribió en la plataforma al privado sobre que me comunicara con la licenciada Gloria Mena. Ajá. No sé si se habrá equivocado o a mí iba dirigido el mensaje, porque Ahorita, creo que, no sé, permítame. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus apellidos? La H, tengo que buscar. Galicia Solórzano. Permítame, quiero ver si era usted el de la... Es que estoy resolviendo varios problemas que se me están dando en todas las... Ah, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué, Javier? Porque no me aparece en el colector, no me aparece legalmente inscrito. Entonces, esto yo lo inscribí ya de registro académico para ya comenzar a poner sus notas. Entonces, quien no aparece aquí quiere decir que nos decía en la facultad que a lo mejor si no se han dado cuenta y están legalmente inscritos en otra sección. Eso significa que en la otra sección donde están legalmente inscritos, allá tienen en asistencia, ya perdieron evaluaciones que les han hecho en la otra sección porque están en una sección equivocada. Entonces, mi correo en cuanto a eso es, y lo digo en general porque yo no sé si los demás se les puede presentar este problema en otra materia. Nosotros, si usted no aparece en este colector, no hay forma de que yo le reporte sus notas a registro académico. Yo se las he puesto ya en la plataforma y usted las puede ver ahí, pero ya a registro académico yo no las puedo subir porque no me va a aparecer en ese listado. Entonces, tómele foto a ustedes cuando inscriben, les dan una hoja blanca. Yo no sé si esa la descarga, pero si usted la tiene. Esa hoja blanca, en el correo que le mande a la licenciada Mena, explique de verdad que usted está llevando la materia conmigo, que usted ya se examinó conmigo, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no aparece en el colector? A lo mejor usted está inscrito en otra sección, no en Filosofía General H, a saber si es la F u otra sección, para que ella le diga pues cómo se puede arreglar esa situación o si todavía pues como un movimiento interno de ellos todavía es permitido que lo puedan meter en mi sección o lo van a obligar a que se vaya a la sección donde usted legalmente está inscrito. De acuerdo, Brian, no hay ningún problema. Sí, porque yo llamé y Ajá, hablé con ella así es. y me dijo de que ella no podía ayudarme porque ella era de la otra facultad, no era de humanidades. Así me dijo que Es cierto, déjeme ver, déjeme ver. Eh, Es que ustedes son de periodismo, perdón, lo mandé a una facultad equivocada. Lo mandé a una sí, facultad, usted tiene que comunicarse en humanidades. En humanidades podría ser el decano, que es el licenciado Osmin Trigueros, o podría ser la licenciada Sofía Toledo. Usted puede hacer su correo y puede escribir osmin.trigueros@católica.edu.sb o sofía.toledo. Todos los correos de los docentes comienzan con nuestro primer nombre y nuestro primer apellido, ¿verdad? Entonces, primer nombre punto, primer apellido punto, @católica.edu.sb. Tiene razón, Javier, perdón que no verifiqué eso, yo lo mandé a empresariales y no era allí.
sí le van a resolver en periodismo, en humanidades, para que ellos vean, o usted ya puede ver, vea su hoja de inscripción, en qué sección está realmente inscrito, para ver qué decisión toman ellos, ¿verdad? Por favor, porque ya estamos pues a contratiempo, ya viene el parcial y no podemos dejar esas notas en el aire, ¿verdad? Entonces, sí, con usted y es el único que tengo problema con esta materia, ¿verdad? Por favor, yo espero que eso se lo solucione lo más pronto posible, ¿verdad? Y Ok, está bien. gracias, Javier. Y entonces ya entrando en lo que sería materia, o si quieren nos vamos primero a lo que son los avisos. Quiero ver, el parcial con ustedes lo tenemos el día lunes 8, ¿verdad? La indicación, me imagino que ya los demás docentes ya se las dijeron, la indicación de las autoridades de la universidad es que el parcial va a estar colgado las 24 horas. No significa que usted puede entrar a las 7 de la mañana, hacer la mitad y se va a dormir y lo va a hacer en la tarde y lo va a mandar. No, el que esté 24 horas no significa que usted tiene 24 horas para tener el examen y resolverlo. No. En esas 24 horas cada quien va a entrar a la hora que más le parezca, que le sea factible hacerlo. Entonces, desde el momento en que le da clic, ¿verdad? No le va a dar clic solo para ver qué preguntas salen y las puede copiar. No, porque desde ahí le va a contar su intento, ¿sí? Desde que usted le da clic, usted tiene 2 horas para poder resolver ese examen y terminarlo. Alguien lo puede hacer a la 1 de la mañana del lunes, alguien lo puede hacer a las 9 de la noche del lunes. Lo único que si el examen se cierra a las 11:30, mínimo tiene que entrar a las 10:30 o 10 de la noche a hacerlo, para que usted no esté contratiempo. ¿Por qué razón? Si usted entra, digamos, alguien entra a las 10:30 o a las 11, solo va a tener 1 hora, 10 minutos para hacerlo y el examen se le va a cerrar. Pero como a nosotros nos queda registro a qué horas usted entra y a qué horas termina el examen, no tiene usted excusa para decir, mira, se me cerró, ayúdeme, ¿y qué puedo hacer? Ya no se va a poder hacer nada. Han sido explícitos en decirnos que les digamos a ustedes que deben de entrar mínimo 2 horas antes que el examen se cierre. Pero yo siempre les he dicho, la plataforma cierra minutos antes de la nota, de la hora que nosotros le ponemos, entonces no hay que esperar el último momento para entrar, en primer lugar. En segundo lugar, si cuando usted esté haciendo el examen, por decir algo, se le cae el internet y ya no puede reanudar y lo saca del examen, entonces usted se comunica con su docente, en este caso sería conmigo, y decirme, mire, me falló el internet y usted me da las excusas de por qué no lo pudo hacer. Con esa excusa, yo le voy a decir, vaya, ahora haga un correo a su facultad dirigido a las 2 personas que le acabo de decir a Javier y decirle, mire, se me cerró el examen, yo ya no pude hacer el examen porque entonces ya usted cae en la categoría de hacerlo diferido. Ya ellos le van a decir a dónde usted descarga la solicitud para el examen diferido. Veamos, quiero ver en cuanto a calendario. Ustedes ya tienen que tener descargado el calendario académico, ¿verdad? El calendario académico tiene hasta colores donde nos está señalando las cosas. Si nosotros hacemos los exámenes la semana del 8 al 12, al 13 de marzo, la semana para solicitud de diferidos es del 15 al 20 de marzo. En esa semana lo solicitan, lo pagan, ¿verdad? Porque el examen parece que vale como $30, pero si usted ha tenido un problema de internet, es el decano el que va a decidir si usted lo va a pagar o no lo va a pagar. Eso ya no queda en mí. Pero usted debe de comunicarse a él, darle la excusa, ¿verdad? ¿Por qué usted tuvo problema y ya no lo terminó de hacer? O el por qué usted no lo hizo. Porque puede ser que alguien no haga el examen ese día, ¿verdad? Es bien difícil que estando 24 horas alguien diga, mire, no pude hacerlo, o se me olvidó, o me enfermé. La cosa es que tiene que comunicarse al decano y le va a explicar. Entonces, en la semana del 15 al 20, quien perdió un examen va a mandar la solicitud. Esa solicitud va a pasear al decanato, va a registro académico y va a contabilidad. Hasta que ha pasado todo eso, al docente le emiten el colector en plataforma para poder poner la nota. ¿Cuándo es la fecha de hacer los exámenes diferidos? Del 22 al 27,
de esa semana no podemos pasar. Entonces ya el estudiante se pone de acuerdo con el docente para poderlo hacer. ¿Qué consejo les doy? Nunca vaya a diferir un examen, nunca. Porque en primer lugar, pues es caro, ¿verdad? En segundo lugar, yo diría que son unos exámenes un poquito más rebuscadas las preguntas, porque uno como docente trata de sacar las mayores preguntas posibles. Pero viene alguien y hay que hacerle diferido, el examen es totalmente diferente. Entonces ya meten en problema al docente que hay que hacer preguntas más rebuscadas. Eso significa que el examen se siente un poquito más difícil, ¿verdad? No es imposible de pasar, para nada, pero sí tiene un mayor cierto grado de dificultad. Entonces, mi consejo es que no lo vaya a diferir. Eso ya sea que porque no lo pueda hacer, porque se le cierre el examen y usted no lo puede hacer, entonces ya pasa al proceso de diferido. Y cada docente tenemos que estar listos a un mensaje o a un correo que usted nos quiera mandar el día del examen en el horario de clase. Quiere decir que si nosotros el día lunes tenemos clase de 8:30 a 10:10, esas son las horas en las que yo tengo que estar pendiente de mi teléfono por si alguien me hace alguna pregunta, que yo a lo mejor redacté mal una pregunta, una letra no se entiende, puse algo que ahí. Las preguntas no son, mire, y la tengo buena, ¿verdad que esto tengo que escribir? No, esas no son las preguntas, van a ser que yo haya redactado mal y entonces nos cueste comprenderla. Entonces, cada docente debemos de estar cubriendo nuestro horario para consultas nada más, ¿verdad? Veamos qué otra cosa hay que decir. Ya están las notas de la primera tarea. Me parece que usted ya, no sé si ya las vio. Quiero ver sección H. Y la segunda tarea es el cuestionario, ¿verdad? Que les he puesto la entrega el día jueves, me parece. El día jueves no les he puesto la entrega de esa tarea. Cada tarea va a costar el 15% y el laboratorio el 20%. Y el parcial el 50%. Con el 50% del parcial yo no puedo cambiarlo ni puedo jugar con él. Eso ya es de reglamento. No sé si hay comentarios hasta ahorita o dudas en lo que he explicado. No, Lick. No, estamos bien. Bien, entonces ahora sí, ya usted apuntó cuando tenemos el examen, por favor no se le vaya a olvidar. Y les decía yo que el último tema que nosotros platicamos, estudiamos fue San Francisco, ¿sí? Sí, ¿verdad? Solo usted estuvo en la clase, fíjese. Luis Alberto, solo Luis Alberto estuvo en la clase. Y yo, Celine, de ahí nadie estuvo en la clase, ¿verdad? Entonces vimos San Francisco, sin leer su material, ¿verdad? Sin leer su material. ¿Qué recuerdan de San Francisco? ¿Qué les llamó la atención de San Francisco? Va a ser una clase de muchas preguntas porque lo que quiero es que hagamos como un recordatorio de todo lo que hemos visto, porque en el examen viene todo, desde que la primera clase hasta San Francisco. Y bien, nadie Bueno, recuerda nada del pobrecito San Francisco. yo, Ajá, dígame. Habla de San Buenaventura y Don Escoto, tiene razón, los menciona. Dígame, Cristian. bueno, a mí me llamó la atención cómo ellos cambiaron, por decirlo así, su manera de pensar al momento que Alejandro de Ales eh, pide permiso para ingresar, pues eso me llamó mucho la atención y es una de las cosas que más recuerdo. Exacto, y es uno de los aspectos relevantes que le tocó vivir a la congregación, porque ellos estaban fuera de todo lo intelectual y cuando llega alguien dijeron, bueno, nosotros, como hablan los jóvenes hoy en día, no nos podemos quedar abajo, ¿verdad? Tenemos que ponernos al nivel de la persona que entró a la congregación, porque si no los demás pues se iban a hacer los ignorantes. Entonces, como que les tocó el orgullo, ¿verdad? Y dijeron, no, de ahora en adelante tenemos que nosotros también estudiar y trabajar, ¿verdad? Fíjese que a veces caen en algún letardo las personas religiosas y yo podría hablar con más fe de las monjitas específicamente, ¿verdad?
No mucho les gusta lo intelectual. ¿Por qué están estudiando muchas monjitas? Porque las han mandado a estudiar, no es otra excusa. Porque incluso yo trabajé por años en un colegio donde habían aspirantes a religiosas y me llamaba la atención que la mayoría me decían, no, es que yo no quiero estudiar. Yo he venido aquí porque yo quiero, mire, yo estoy para rezar. Otra me decía, mire, es que yo no quiero eso, yo quiero que me manden a la cocina. Yo en la cocina quiero pasar toda mi vida. Entonces, como que me daba la impresión que el haber entrado a una congregación, a un convento, era como para llevar la vida más suave, más al suave, ¿verdad? Pocas eran las que querían estudiar y la mayoría era porque las mandaban a estudiar. Usted tiene que dar clase, usted tiene que ir a sacar una profesión, una carrera. Vemos muchas monjitas estudiando, yo les he dado clase a varias, pero son pocas las que realmente se les nota esa avidez de querer aprender más, de querer dar lo mejor posible. ¿Verdad? Justo los sábados tengo una monjita de que a mí me sorprende, le estoy dando física general y me dice, ¿y este fenómeno qué pasa? Y ella me hace preguntas, porque lee todos los documentos que yo le pongo todos los documentos, en la semana tiene que leerlos porque el sábado solo tenemos hora y media para poder discutir y hablar rápido de todos esos documentos. Y a mí me ha encantado esa situación, que me dice, mire, licenciada, que yo leí y tal personaje, tal científico dijo tal cosa, ¿y eso cómo es? Entonces ya vengo yo y refuerzo. Eso me encanta. Entonces, eso es como que el aspecto ese intelectual, eh, como muchas congregaciones cayeron en ese letardo, no, yo voy solo a rezar, yo voy solo a entregar mi vida a Dios, entonces se alejaron de lo intelectual. No así la congregación de Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Que les decía, los dominicos son los religiosos más estudiados del mundo, donde quiera, donde quiera. Yo les decía, para ser sacerdotes se tratan 14 años y eso los mandan a estudiar. Es la congregación más sabia y de donde se congregó Santo Tomás de Aquino, lo intelectual. San Francisco lo hizo tambalear la entrada de San Francisco de Ales, pero le hizo un bien y la reacción que tuvieron fue muy buena. Entonces ya se metieron ellos a estudiar, ¿verdad? Entonces esos son aspectos relevantes. ¿Qué otro aspecto relevante o que le llamó la atención de San Francisco podemos platicar? Lo estoy haciendo en cara para el examen, ¿verdad? Para ver qué cosas hay que reforzar. Si no les hago yo, Lick, no, dígame, Javier. hablaba también sobre las leyes de la naturaleza y las normas morales. Ajá, las leyes de la naturaleza y les dije yo a ustedes, ahorita yo quiero hacer un paréntesis y me voy a meter a estudiar las leyes, pero no les quise poner el documento de leyes, yo lo tengo ya solo para subir, pero como eso quiero que ya no entre el parcial, no los quiero saturar de nuevo material, ¿verdad? A lo mejor si para mañana nos salen dudas, entonces lo vamos a poner ahí y podemos comenzar a trabajar en eso, ¿verdad? Pero sí, las leyes, la congregación admiró mucho lo creado y admiraba mucho el orden en el que la naturaleza se desarrolla, ¿verdad? Yo les podría hacer una pregunta. ¿Qué ser de la creación es el único que come en exceso y bebe en exceso? ¿El hombre? El hombre. El hombre es el único que paga por ir a hacer el ridículo, ¿sí? Y pagó por ir a hacer el ridículo cuando se emborracha todo, con lo que se emborrachó no se lo regalaron. O si le regalaron parte, otra parte la pagó. Y entonces, ¿por qué pagó? Por andar cayéndose en las calles, porque le roben los zapatos, porque se quedó dormido, o si no, porque comienza a hablar loradas cuando ya está borracho, ¿sí? La voz se les pone toda aguada, ya todo el mundo nos reímos de ese y empieza a hablar disparates. Pagó. Yo nunca he visto, por ejemplo, a un perrito que él se haya ido a emborrachar y anda en la casa, en el patio, así caminando en las cuatro patas que ni es capaz de sostenerse. No, ¿verdad? Que algunos dueños irresponsables los han emborrachado, sí es cierto, pero no ha sido porque el perrito ha dicho, hey, dame más cerveza, yo quiero. No, entonces el dueño es el que a veces ha fallado en ese aspecto. Nunca he visto un pajarito borracho también, ¿verdad? O un pajarito que se haya fumado la marihuana y ande bien en onda, tampoco. Entonces el ser humano es el único que rompe el orden en el cual Dios ha creado las cosas, ¿sí? Siempre va a llover de arriba hacia abajo, eso no va a cambiar.
A San Francisco Sofía, tiene razón, lo inspiraba el amor de Dios, a él lo anonadaba eso. Y decía, ¿quién soy yo para que Dios me ame tanto? ¿Sí? Si él fue un ser que andaba admirando la naturaleza, a lo mejor veía cómo se movían los animales salvajes, el lobo, les decía el lobo salvaje que él se hizo amigo. ¿Quién le daba de comer al lobo? Él tenía que buscar cómo comer. Algún día el lobo o algún animal se quedará, híjole, hoy no hubo nada que comer, ¿verdad? Y nos vamos a ir a dormir con hambre. No. Y entonces San Francisco decía, si estos que son los animalitos no les falta lo necesario para vivir, porque Dios los ama, ¿cuánto más no me va a amar a mí? Entonces él amaba la creación. Y al amar la creación, obviamente tenía que amar a sus hermanos humanos, que también son creación. Entonces es bien interesante, un hombre muy amoroso. ¿Habrá otra cosa que les haya llamado la atención de él? Mucho representaba el amor de Dios. Quiero ver si estoy leyendo bien. Él me dice, Alan, que él representaba mucho el amor de Dios, así es. Él veía el amor de Dios en todo, en todo. Incluso, fíjense que hubo otro santo, el otro Francisco, pero no es de Asís, San Francisco de Padua, creo que es. Él incluso, sus enemigos le dieron a tomar una sopa con veneno, a él y a todos los discípulos, ¿verdad? Y él sabía, ellos sabían que algo les habían puesto en la comida que les habían puesto, porque todos los que le habían dado la comida, o sus enemigos, por decirlo así, estaban viendo que se comieran la comida. Entonces él lo que hizo fue, llamó a una oración a él y a los que lo acompañaban, que hicieran una oración encomendando a Dios y dando gracias a Dios por esos alimentos que iban a comer, porque les iba a sustentar, y hicieron una oración bien bonita y se comieron la comida, era una sopa, ¿verdad? Y todos estaban esperando que cayeran muertos, ¿verdad? Y la sorpresa es que ninguno se murió, ninguno sintió el veneno, es más, no les hizo ningún daño, ¿verdad? Y ellos estaban certeros porque ellos habían preparado la comida y ellos le habían puesto el veneno y no les hizo daño. Entonces, ¿qué demostraron ahí? El amor y el poder de Dios, pues entonces eso a veces sorprende, ¿verdad? Sorprende. Uh-huh. Bien, ¿qué más le llamó la atención de San Francisco? Ah, no, San Francisco de Sales es otro santo, es el santo no fundador, sino que Don Bosco lo tomó como patrono de los salesianos. Pero San Francisco de Sales se hizo santo porque él era un hombre con un temperamento fatal. A él, si le servían la comida caliente, fría, se la tiraba a la cocinera por la cara porque se la había servido fría. Si se la daba muy salada también, o sea, era un hombre con un temperamento fatal, bélico, violento. Pero él, cuando ya se dio cuenta de lo mal que era, ¿verdad? Luchó por dominar su carácter y llegó a un punto en que ya no se enojaba por nada. Entonces, eso le dio la santidad, porque el ir luchando para dominar su carácter se convirtió en una persona buenísima. Entonces, eso es lo que lo hizo santo, ¿verdad? Entonces, el que les estoy hablando creo que es San Francisco de Padua, no de Sales, ¿verdad? Porque sí, era un capuchino vestido de café, pero aquí se rapaba en la cabeza, ¿verdad? Entonces, él era eso. ¿No habrá otra cosa relevante en San Francisco que tengamos que recordar? ¿Creen que ya tocaron algo? ¿Todo? Les hago una pregunta. ¿Qué tenían en común San Francisco y Santo Tomás de Aquino? ¿Qué creen ustedes que podían tener en común? Que iniciaron en la misma época. Que iniciaron en la misma época, más o menos. Más o menos. No, creo que ellos no eran los contemporáneos. Eran otros los contemporáneos. Pero sí, más o menos algo tiene que ver con eso. ¿Qué otra cosa creen ustedes? Era Abelardo, creo que el contemporáneo. Ah, no.
Más o menos. San Francisco era de la misma época de Santo Domingo de Guzmán. Cuando Santo Tomás de Aquino ingresó a la congregación dominica, creo que o ya estaba muy anciano o ya no estaba Santo Domingo de Guzmán. Ya había sido fundada su congregación. Bien, ¿qué tenían en común? San Francisco de Asís y Santo Tomás de Aquino. Ambos eran de distintas órdenes, uno era de la franciscana, otro era de los dominicos, y ambos se inspiraban en Dios y en la naturaleza. Ajá, me dijo, la primero que me dijo era, bueno, lo que los separaba, algo de lo que los unía sí es eso, y yo diría que eso es bastante común en todos los santos y en todos los de las congregaciones. Pero estos dos personajes tienen algo en común fuertísimo, muy relevante. ¿Cuál creen que sea? Alguien entre los 25 que están me la tienen que decir, porque yo no se la voy a decir. Amaban Si no la se las creación. pregunto en el examen. Dígame, Sandra. Amaban la creación. Amaban la creación, eso está bien, pero no es la respuesta que quiero. ¿Cuál será? Los dos tenían el mismo amor a Dios, claro que sí. Haber renunciado a la nobleza, le podríamos decir. Haber renunciado a la nobleza. Los dos renunciaron a la nobleza. ¿Qué problemas tuvieron que sufrir los dos? Que las familias no aceptaban que se volvieran estudiosos o religiosos, sino que querían que se quedaran en las armas, como Así el legado que tenían. Exacto. Los dos tenían que seguir la misma tradición familiar por ser de familia noble, valga la redundancia en la palabra familia. Los dos eran de familia noble, por lo tanto, estaban destinados los dos a ejercer las armas. ¿Quién de los dos la ejerció un tiempo? Uy, no me han leído ningún material de lo que ya hemos visto. Así me gusta agarrarlos. Santo Tomás, si no me equivoco. ¿Santo Tomás ejerció las armas? ¿Habrá sido Santo Tomás? ¿Qué me dice Adriana Fabiola? Como no quiere verme, yo sí le voy a preguntar. Adriana Fabiola. Realmente no recuerdo, Liz. No recuerda. Veamos Carlos Antonio. ¿Qué recuerda? Yo creo, bueno, recuerdo que fue, ¿cómo se llama? Santo Tomás también. Santo Tomás, dice usted que es el que ejerció las armas. Sí. Veamos, Stanley, Mauricio, ¿qué recuerda usted? ¿Stanley está ahí? Uy, creo que hemos descubierto nuestro primer fantasma. Quiero ver, Stanley, Mauricio. Vamos a ver. Natalie Vanessa. ¿Qué opina de lo que sus compañeros han dicho, Natalie? Mejor se fue, se salió de la reunión. Erika Alejandra. Hola, licenciada. La verdad, ahorita no recuerdo. No recuerda. No. Va. Alan, ¿recuerda algo? No, Lick, pero ahorita estoy leyendo los documentos para no quedarme con la duda. Ahorita los tengo a todos leyendo, fíjense, yo no se las voy a decir, en verdad, yo no se las voy a decir, alguien me la tiene que decir. Fue San Francisco, Lick, y que cuando les dijo de que iba a renunciar a las armas, se vistió ya que el padre le había dado eso y dijo que no quería tener nada de lo que sus padres le habían dado. Había hecho el voto de pobreza, podríamos decirle, al dejar todo lo que tenía y meterse en la congregación. Así es. De Lick, los dos,
Ya le Fíjese que yo, avisaron a Stanley que lo estaba no, llamando y lo no, sí, despertaron. fíjese que no, yo estaba vaya a contestar, pero estaba como que el teléfono se me trabó y entonces, como me apareció una raya la videollamada. Entonces yo vaya a contestarle, estaba, pero después cuando conecté, Dígame la respuesta ahorita, pues. es que no, por eso le estaba diciendo de que no había podido leerlo porque yo, estaba como que ocupado. Ah, va, Entonces por eso fue, entonces cuando ya vi, estaba contestando otro. va. Ay, Ah, bueno. disculpe. No tengan pena, pero yo así los voy a molestar, más que no me quieren activar cámara, entonces son a los que más yo voy a preguntar, ¿verdad? Entonces, Sí, es que sí, estoy con datos porque no tengo luz ahorita en la casa, no sé por qué, como va, que el transformador, entonces por eso fue quizás porque me quedó trabado y se me puso en blanco. Bien raro. va. De acuerdo, Stanley, no hay pena. Bueno, Bien, Luz de María, gracias. Sí, fue de los dos, fue San Francisco el que ejerció las armas. Y él fue en el que ya en ese momento él sintió el encuentro con Dios y entonces él fue que regresó y dijo, yo no voy a seguir las armas, yo quiero entrar a un convento. Es como cuando un hijo llega y a lo mejor le dice al papá, mire, yo quiero hacerme sacerdote, el papá salta, ¿verdad? ¿Cómo es posible si yo quiero nietos? ¿Verdad? Pero las vocaciones de cada uno ya están, pues, y tenemos los padres que aceptarlo. Entonces, los padres de San Francisco no lo aceptaron, los padres de Santo Tomás tampoco lo aceptaron. ¿Verdad? La diferencia es que el pobre San Francisco realmente sí lo desheredaron, él ya no gozó pues de lo de sus padres, incluso la historia cuenta de que él quedó completamente desnudo en la plaza delante de todas las personas y fueron las personas las que lo cubrieron a él. Pero él dijo, me despojo hasta de lo último que me diste porque yo voy a elegir lo que quiero. Y comenzó una congregación a vivir en una pobreza extrema, ¿verdad? Y ahí fue pues como se fueron levantando. Diferente fue Santo Tomás. Sus padres también pusieron el grito en el cielo, ¿verdad? El documento les dice que los padres hablaron con el primer convento que él les había mencionado, el que quería entrar, para que le negaran la entrada. De hecho, le negaron la entrada. Y ahí fue que él buscó la congregación de los dominicos. Ahí sí entró. Pero la historia no nos cuenta, o al menos no nos ha dicho, que lo hayan desheredado o que le hayan quitado el apoyo, ¿verdad? A lo mejor tuvieron que resignarse y aceptar lo que su hijo había destinado. Entonces, estos dos personajes, eso es lo que tienen en común. Eran de familia noble, eran ricos, ¿verdad? Entonces, y los dos tuvieron que enfrentarse a sus padres, dejar o no ejercer, de hecho, las armas y dedicarse a vivir, pues, como un monje, ¿verdad? De los dos, ¿quién era el más letrado? De los dos, ¿quién era el más letrado? Si no me equivoco, fue Santo Tomás. Exacto, fue Santo Tomás, ¿verdad? Él era el más letrado, el más estudioso, el más dedicado, ¿verdad? Aunque San Francisco, sí, y ya cuando regresaron, pues estudiaron y todo, nunca estuvo a la par del nivel académico, por decirlo así, de Santo Tomás, porque incluso él sacó un doctorado, ¿verdad? Un doctorado. Entonces, vean, eso es lo que hemos leído de lo último, ¿verdad? Y alguien al principio me decía, mire, en San Francisco se habla de San Buenaventura y se habla de Duns Scoto. ¿Cuál es, digamos, o por qué podríamos decir que Duns Scoto tuvo un aporte relevante en la historia? ¿Cuál recuerdan que pudo haber sido? Fue el único que empezó a pensar en la Virgen. Así es, fue el único que defendió la Inmaculada Concepción de la Virgen o de la Madre de Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso él fue conocido como el apóstol de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? De allí, antes de Santo Tomás, se estuvo hablando de la recepción de Aristóteles en Occidente. En general, ¿qué recuerdan de ese tema? ¿Cómo fue la recepción de Aristóteles en Occidente? Recuerden que en la época donde los sabios se dispersaron, fueron echados, por decirlo así, de su ciudad, ¿verdad? Entonces tuvieron que emigrar. ¿Cómo fue la recepción de Aristóteles?
Pues, Prácticamente Cristian, dígame. hubo un choque entre todas las ideas que traían, digamos, los filósofos que habían dispersado con los que estaban, precisamente porque en ese momento también el Islam se estaba expandiendo. Entonces fue como que todo llegó al mismo momento, entonces la iglesia tuvo una reacción adversa porque temía que todos los fieles se confundieran o se desviaran con ese tipo de pensamiento. Así es, ¿verdad? Entonces, la recepción fue un tanto negativa porque eran unos escritos o una ideología, podríamos decir, bastante profunda, bastante confusa y entonces tuvo miedo, en primer lugar la iglesia, en que le disminuyera la fe a sus feligreses y otros, ¿verdad? Que chocara la filosofía de Aristóteles con su religión, ¿verdad? Pero solo hubo uno que trató de armonizar su filosofía judaica con los escritos. ¿Quién será? Maimónides. Exacto, Luz de María fue Maimónides, ¿verdad? Él fue el único que al ver los escritos dijo, bueno, voy a ver qué puedo hacer, ¿verdad? Y trató, le dice, trató, no que lo logró. Fue el único que pretendió armonizar lo de Aristóteles con sus creencias, ¿verdad? Y obviamente el que se metió de lleno más adelante fue Santo Tomás, que es el que le dio muchos estudios muy profundos a lo de Aristóteles. Cuando leímos sobre Abelardo y Bernardo, ahí lo que cada uno daba su punto de vista, cómo se adquiría el conocimiento. Uno decía que primero era por la fe y el otro decía que primero voy a creer, a ver las cosas para después tener fe. Entonces, en eso se centra ese tema de Abelardo y San Bernardo. Y luego viene un tema que a lo mejor al inicio lo sintieron muy, muy pesado, pero ya cuando lo discutimos creo que ya fue más digerible, y es la cuestión de los universales. ¿En ese aspecto hay dudas o creen que estamos claros? En general, yo me imagino que quien no tiene dudas es que no ha leído nada, pues solo se ha quedado con la clase, la dimos quién sabe cuándo y allá se quedó, ¿verdad? Entonces, es importante comenzar a leer porque ya el examen es el lunes, creo que es con ustedes, ¿verdad? Y bien, ¿qué recuerdan de los universales? ¿Todavía no lo han leído? Tendrían que ponerse a leerlo. Los filósofos buscaban solucionar esto, el problema de los universales. Y que se había creado como una orden de todos los filósofos alrededor del mundo. Exacto, entonces, pero en sí, ¿qué eran los universales? ¿Cuál era todo ese problema que los tenía ellos hechos un lío? Que no sabían, más o menos, que parece que no sabían, que estaban en problemas si existían o no existían. O no existían. Denme un ejemplo de un universal. Un ejemplo cualquiera. Piense en una cosa, en un volado, por lo que sea, y me dice, mira, un universal podría ser este. Y yo le diría, bueno, ¿por qué? Explíquenme. ¿Alguien me pudiera dar un ejemplo mencionando a algo específico como un universal? Piense en algo. Alguien que se le ocurra. No tiene que estar necesariamente bueno, no, acuérdese que estamos aprendiendo. Ellos parece que tenían que ver para creer. Unos de las dos teorías que surgieron en este de los universales, uno de ellos decía que tenían que ver para creer. Pero hoy estamos hablando de la ideología. Bien, Jennifer Guadalupe, ¿me podrá dar un ejemplo? Deme un ejemplo de un universal. Un ejemplo de un universal. No, ahorita no recuerdo ninguno.
No, es que no es de los que hayamos visto, ¿no? Que usted ahorita invente un universal. Personas que son bien necias. Personas que son bien. O sea que exactamente si uno les dice que esto así es, ellos le van a decir que no es así. No tanto, porque los universales estamos hablando de una cosa en específico. Y usted me está hablando, digamos, de una persona terca quizás, ¿verdad? Que siempre quiere negar o aceptar solo lo que dicen, no lo que le dicen los demás. Piense. Yo les voy a poner un ejemplo fácil, ¿Ustedes creen en el gatonejo? ¿Qué es eso, ¿Creen Lick? en el Sí. gatonejo? Sí. Alguien me dice sí. Porque vi uno. Sí, por eso. Usted lograron ver uno, por eso creen en ese gatonejo, Donde yo ¿verdad? estudiaba había uno. Ajá. Sí, fue una especie, bueno, imagínese, ¿usted cree en el gatonejo? Alguien me diría, no, eso no existe, ¿verdad? Y alguien me puede decir, sí existe, podría ser que sí existe, no sé qué es, nunca lo he visto, pero puede ser que sí existe. Entonces, ese es un ejemplo de un universal, ¿verdad? Que los nominalistas le van a decir, no existe, eso no existe, ¿verdad? Sí, Luis Alberto. Y los realismo absoluto, así sí, puede ser que exista, no tengo idea qué es, pero sí existe, ¿verdad? Hace muchos años, en mi niñez, me sorprende que me diga Patrick, creo que es, sí, Patrick, que ha visto uno cuando estudiaba, porque usted está bien jovencito. A lo mejor lograron cuidar esa nueva raza o esa nueva especie que crearon, ¿verdad? Que fue la mezcla realmente entre un gato y un conejo. Y vivió aquí en Santa Ana, en el Cihuatehuacán. Ahí creció y ahí murió, pues. Entonces, era la mitad del cuerpo, hacia arriba era un conejo, era un gato, pero desde las patas hacia abajo era un conejo. Entonces, era un gato que se movía Alan, mire, no lo sabía, que en un cañal vio varios, dice. Entonces, quiere decir que esa mezcla se ha seguido dando, ¿verdad? La de un gato con un conejo, entonces la mitad era gato y la mitad era conejo. Entonces, saltaba puro conejo, pero físicamente era como un gato, ¿verdad? Entonces, por eso le pusieron gatonejo, ¿verdad? Surgió esa especie, no existía y surgió ahí en mi niñez. Les estaré hablando hace más de 40 años, ¿verdad? Entonces, el que me digan ustedes que han visto en los cañales, para mí sí es nuevo, ¿verdad? Porque yo creí que solo había sido con esa especie y se había quedado ahí. A lo mejor, con la curiosidad de cómo surgió ese animal, hubo gente que a lo mejor ya cruzó ese tipo de animales para poder ver si se volvía a repetir la especie, ¿verdad? Posiblemente, ¿verdad? Pero entonces ese podría ser como un ejemplo de un universal, ¿verdad? Alguien me decía, hay algunas personas que decían, tengo que ver para creer, sí, sí, pero los universales realmente deben existir realmente. Imagínense, si alguien nunca ha visto una silla, dígame, Damaris. Por descubrir la verdad. Exacto, ellos luchaban y se esmeraban por descubrir la verdad. Creo que también luchaban por descubrir la verdad. Sí, sí, pero es que los universales son esas cosas que pueden existir o no existir. Existir que yo las haya visto y haya tenido contacto con ellas, o existir y nunca he tenido contacto con ellas. Eso es el universal. Cuando hablamos de los universales no estoy hablando de personas, estoy hablando de un concepto, de una cosa, o en buen salvadoreño, un volado que pueda existir o no existir. Y la situación era de que muchos pensaban de que no existían los universales porque para ellos existía solo lo que podían ver y tener enfrente y lo que no podían ver no. Entonces le decía, no puedo pensar yo, por ejemplo, en una silla si nunca la he visto y alguien me dice, pero es que yo no la puedo tener aquí dentro de mi cabeza, no puedo tener todas las cosas que existen porque no caben en primer lugar.
Yo puedo guardar las imágenes, pero el que yo no haya visto algo no significa que pueda no existir. Hoy en día, les decía yo en la clase, me recuerdo que hoy con la tecnología, nosotros podemos ver muchas cosas que existen al otro lado del mundo o en el fondo del mar donde nunca hemos estado y vemos que hay ciertos animales que existen. El gatonejo sería un individuo, el universal abstracto, el universal es cuando se decide la forma peculiar de la existencia. El universal sería, Hazel, que puede existir en todas partes. Si estoy hablando del gatonejo, ese sería un universal abstracto, un ejemplo de un universal. Pero es que él pueda existir en otras partes, lejos de donde yo estoy, y puedan existir, ¿verdad? Yo me imagino que en el fondo del mar hay un montón de animales que ni siquiera nunca los hemos visto. Pueden ser demasiado enormes, no sé. Nosotros los seres humanos no podríamos ser un ejemplo de un universal, Oscar, porque existimos en todo el mundo y ya sabemos que un humano va a tener 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos, ¿verdad? Podríamos hablar de un universal específico, de un tipo de ser humano que sea muy diferente a nosotros. Bueno, hoy los conocemos. Yo podría darle un ejemplo hace que 50 años, por ejemplo, de un japonés, ¿verdad? La forma peculiar de los ojos, ¿verdad? Mis hijos siempre me dicen, es que mira, los asiáticos tienen piel amarilla, me parece, los no sé qué tienen piel no sé cómo. Yo eso no lo entiendo. Pero entonces ese podría ser, en el tiempo hace muchos años que nunca habíamos visto a una persona de ojos rasgados y que me hubiera dicho, mira, hay personas que casi ni ojos tienen. Mentira, eso no existe, me pude haber dicho alguien. Y ese que me pudo haber dicho, no existen las personas de ojos rasgados, era un nominalista, porque el nominalista no cree que los universales existan. Pero un realismo absoluto puede decir, sí, podría ser que sí, ¿verdad? Un ejemplo podría ser la ciguanaba. No, porque la ciguanaba es un mito, ¿sí? Los universales, la existencia de los universales real, no es algo imaginario. Yo les hablaba del gatonejo, ¿verdad? Yo no sabía que habían más gatonejos en otro lugar, me ha sorprendido el día de ahora. Eso es un universal, ¿verdad? Pero la ciguanaba es un mito, ¿verdad? Quedemos acá cerca, el Cipitillo, la carretera Chillona, a la carreta Chillona, ¿serían casos de universales? No. Déjeme explicarle. Los universales son cosas o personas que realmente existen. La ciguanaba y el Cipitillo realmente son mitos, nunca han existido. Es como por decirles la Llorona, ¿verdad? La Llorona, que dicen, ay, anda llorando, ay, mis hijos. No, no es que exista, sino que los universales, Alan, se refiere a que algo existe realmente. Un camello, por ejemplo. Aquí en El Salvador no hay ningún camello. Cuando hemos visto algún camello es porque a lo mejor algún circo ha andado lejos, ha capturado un camello, o lo ha comprado y lo ha traído y lo hemos visto. Un avestruz, por ejemplo. Las avestruces solo se sabía que existían en su país natal. Ahora, y por lo mismo, en algún circo o zoológico, no sé, hemos podido verlos. Eso sería un universal. Que el mono araña, sí, ¿verdad? Carlos Antonio me dice, ¿el mono araña podría ser? Sí. Alan ha visto la ciguanaba. No, Alan no le creo. Que ha visto la ciguanaba. Esas son creencias que solo las pueda tener alguien. No, Lick, yo yo creo dije que que sí he visto, pero el mono araña, la ciguanaba, no. yo creo que la ciguanaba no le hacía eso, lo cree la gente que no tiene grandes estudios, ¿verdad? Que cree en esas cosas, en el mal de ojo y todas esas cosas, ¿verdad? Bien, entonces ahora sí creo que ya ha quedado un poquito más claro lo que son los universales, ¿verdad? Son cosas reales que existen, ¿verdad? En El Salvador a lo mejor tenemos muchos animales que en Alaska no se pueden dar, ¿sí? No pueden sobrevivir. Entonces a lo mejor en Alaska podría ser algún animal nuestro un universal, ¿verdad? Que ellos no lo tienen, no lo han visto, pero ellos saben que existe y dicen, sí, existe. Y ahora porque a lo mejor por internet nosotros podemos ver ese tipo de animales y entonces decimos, sí, existe. Ese sería un universal, la existencia real. De ahí, de San Agustín. ¿Qué recuerdan de San Agustín?
que él tenía una ideología en cuanto a la creación, pensaba. Ajá, exacto. Él llegó un momento en el que fue como una especie de academia, según me acuerdo que yo leía por ahí, y ahí le dieron otras ideologías, otros pensamientos, y ninguno de esos lo llenaba a él, ninguno le convencía. Entonces él, eso lo llevó a ir investigando, a pensar, a buscar más vertientes para poder sacarle él su propia ideología. Así es. Es como, por ejemplo, hoy en día podríamos decir un muchacho, un joven, porque San Agustín era un joven, rebelde, que él quería buscar, a lo mejor porque queriendo aprender y querer buscar respuestas es que anduvo en todos lados. Y podría ser que un joven ahorita, ¿verdad? En esta época, ¿a dónde podría andar? A lo mejor en los Rosacruces, ¿verdad? Los Rosacruces es una fe, una teoría pues rara, que tiene sus creencias bien raras, y por ahí se pasó un rato. Y este joven dice, no, eso no me gusta, me voy donde los gnósticos. Los gnósticos es otro tipo de ideología, ¿verdad? Entonces, se imagina la mamá de este joven hipotético que tenemos, dolor de cabeza, en los Rosacruces, en los gnósticos, que se metió en una religión rara, ¿verdad? Yo he visto muchos jóvenes con cierto tipo de religiones, incluso en la universidad, que de repente me los encontraba en la capilla, postrados totalmente en el suelo, así como nosotros vemos que se postran los de Oriente, ¿verdad? En el muro de las lamentaciones. Y yo me le quedaba viendo y decía, bueno, está frente al Santísimo, está adorando al que debe de adorar, pero quién sabe a dónde aprendió esa forma de adorar. Cuando nosotros en misa sabemos que El islamismo también ocupa esa forma de... Exacto, el Islam. Yo pienso que por ahí andaba que ese muchacho había aprendido ahí. Entonces llegaba ahí a la capilla y se postraba y se tiraba así la nariz en el suelo. Y él estaba orando. Entonces podríamos decir que San Agustín fue más o menos en esa época. La mamá solo veía que saltaba de una ideología, de ahí se iba a la otra y se iba a la otra. Por eso es que él aprendió muchas cosas, como lo mencionaba Oscar, ¿verdad? Hasta que se convirtió al cristianismo, ¿verdad? Pero el cristianismo, el haberse convertido al cristianismo fue un milagro que su madre consiguió o le arrancó a Dios de tanta oración. No nos explica el libro ni la historia de cuántos años él oró. De seguro debe de estar esta información por ahí. Yo no me he topado con ella, pero debe de haber sido algo así. Pero se convirtió en un hombre muy sencillo. Y a lo mejor de cosas que había aprendido en estas otras ideologías es donde él dijo, bueno, esta iglesia católica está muy desordenada, entonces tenemos que ordenarla. Y por eso es que él trabajó en la jerarquía de la iglesia, hasta el punto de que él fue un obispo, ¿verdad? Él fue un obispo y y llegó a ocupar la silla episcopal. Cuando usted busca imágenes de San Francisco, de San Agustín, usted va a encontrar la foto, él vestido como como un obispo, con tiene un nombre, el gorrito, a mí siempre se me olvida, mis hijos me lo decían, que identifica cuando son obispos. Entonces trabajó en la jerarquía, ¿verdad? Igual el amor a todo lo creado, él es el que inventó o propuso la teoría de la iluminación. Hay una iluminación divina en el hombre para que él sea bueno y se comporte bien. Me preguntaba alguien por acá, bueno, ¿quiénes eran? No, ¿quiénes son? Es una ideología que todavía está actual, ¿verdad? Los Rosacruces es una ideología que sí les gusta ser buenas personas, ellos tratan de dominar su temperamento y ser buenas personas, pero creen fielmente en la reencarnación. Entonces son personas que dicen, en esta vida a lo mejor no me fue muy bien, voy en la otra vida pues puede hacer que me vaya mejor, ya no voy a ser una cuca ni un ratón, ¿no? Que a lo mejor vuelva a reencarnar como persona. Entonces esos son los Rosacruces. Me levantó la mano alguien y ya no alcancé a leer el nombre. Por favor, No, escuchamos. Dígame. Solideo se llama el gorrito de los obispos. Ah, Solideos. Sí. No me recuerdo que se llame así. No me recuerdo, fíjese. Yo lo Puede ser conozco que sea como otro. Mitra. Mitra, sí, es que mis hijos fueron acólitos todos y por eso es que ellos me decían, es la Mitra, al menos como Mitra es que yo lo conocía, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, ustedes van a encontrar a San Agustín con esa Mitra en su cabeza, entonces por eso el que le denota que en la jerarquía solo los obispos pueden usarla, ¿verdad? Bien, y de ahí hablamos de lo primero, ¿cómo están? ¿Creen que están bien con lo de la división? Cuando yo les hable de división, no se me enfaticen en las 3 grandes divisiones, sino que váyanse a las subdivisiones. Si me refiero a la psicología,
Si me refiero a la ética, si me refiero a la lógica material, etcétera, ¿sí? No se me ven, mire, es que esa es la filosofía de la naturaleza. No, esa gran división no me interesa, la división de cada una de ellas, ¿verdad? Igual, el concepto general de filosofía, los diferentes conceptos, cuáles son los elementos principales que debe tener un filósofo, ¿verdad? Para convertirse en filósofo, cuáles eran las características en la antigüedad que tenía un filósofo, ¿verdad? Cómo lo conocíamos, etcétera. Las diferentes escuelas post-aristotélicas, donde buscaban la felicidad, y los filósofos de Grecia, los griegos, los miletos, a donde cada uno centraba el inicio de todas las cosas, el principio de todas las cosas, ¿no? Entonces, vean, en un ratito hemos recorrido todo lo que hemos visto en el periodo, ¿verdad? Para que usted vea que los que se me han quedado en el aire, hay mucho que comenzar a leer hoy, ¿verdad? Para estar a punto el día lunes, que es el examen. El día de mañana, en la clase, igual va a ser de dudas si necesitamos comentar algo sobre los cuestionarios, ¿verdad? Dígame, Luis. Mañana no hay clase. Claro que sí va a haber clase. Claro que sí va a haber clase. ¿Oh, perdón? Dígame, Luis. No, que no son los lunes y miércoles clase. Permítame, es que no me he aprendido el horario. Ajá, solo son lunes y miércoles. Pues ya no tenemos clase. Ya no tenemos. Qué bien que se me ocurrió entonces hacer el repaso de todo ahora, porque ya no los voy a ver, ¿verdad? No, es cierto, gracias por recordarme eso. Ya no tengo clase con ustedes y la próxima semana no hay clase, ¿verdad? Porque nadie les tenemos que dar clase porque son los parciales, solo tenemos que estar pendientes en el horario de clase por si usted tiene alguna duda, si se mete a hacer el parcial en ese horario. Pero significa que el miércoles, como ya nosotros vamos a hacer nuestro parcial el lunes, el miércoles no vamos a tener nada, ¿verdad? Y nos vamos a ver hasta la siguiente semana, ¿verdad? Vale. Entonces, les agradezco el haber estado en esta clase. Por favor, cualquier duda que les surja antes del parcial, dígamela. Mire, yo me confundí en esto, ¿verdad? ¿Cuál era la división? ¿O cuál era